economista Fernando Aramburu Porras. Bien, conversamos sobre la situación económica, estamos hablando precisamente sobre reforma del Estado, cómo bajar el enorme costo de la planilla estatal, cómo generar un sector público más eficiente. Tú tenías una pregunta antes de irnos al cambio. Sí, y ojo, nada más quisiera decir que el propósito de reducir la planilla no es sencillamente como que una venganza contra los funcionarios ni ningún tipo de cosa, es liberar dinero para la inversión, porque ahí es donde está el crecimiento. Entonces, si todo el dinero se está yendo a financiar salarios, pues no estamos desarrollando al país. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces para que las cosas sucedan, hay que explicar cómo van a suceder. Porque cuando decimos reforma del Estado, es un término bien complejo y la gente dice cómo se come eso. Entonces, por eso, apelando a su experiencia que usted ha tenido en múltiples reformas de la estructura estatal, me gustaría entender el tejemeneje, pues, como que el intríngulis y el detalle día a día de cómo precisamente se ve la fusión de ministerios o la reducción de planilla, para entender cómo es que se produce. Bueno, gracias. Primero, decir una cosa, ¿no? Si lográramos que no crezca el Estado, que simplemente se congelara y los nombramientos adicionales se hicieran en base a los que se retiran. Por ejemplo, hay 38.000 empleados que están jubilados trabajando en el sector público. Creo que la cifra, creo que me quedo corto. O sea, ¿por qué no se les da un incentivo a estos jubilados para que dejen ese espacio para la gente nueva? Claro. Entonces, si nosotros lográramos que el Estado no creciera de aquí en adelante, nos mantuviéramos en 250.000 empleados públicos, 260.000 empleados, porcentualmente en relación a la economía iríamos decreciendo la participación del Estado. Okay. O sea que esa es una forma. La otra forma es, vamos a estudiar las instituciones de las 96 a ver cuáles podemos fusionar sin causar mayores traumas. Tampoco queremos que los servicios sociales y el apoyo a los menos favorecidos disminuya. Tenemos que tocar nosotros en las instituciones donde hay grasa, y grasa que no afecta el servicio público. Yo me pregunto, por ejemplo, si el Seguro Social requiere 38.000 empleados. O sea, es una institución, 38.000 empleados. O sea, y no se traduce en buen servicio. Eso es un ejército. Exactamente. Eso es el tamaño de la Policía Nacional, de todos los servicios de seguridad nacional. Claro. Policía, Senafron, eso son 38.000 empleados. Entonces yo me pregunto, ¿sabes cuánto es la planilla del Seguro Social? $1 billón, $1.000 millones al año, en planilla, el Seguro Social. O sea, tienen la dificultad. O sea, yo me pregunto si se necesitan 38.000 empleados. Entonces hay que hacer un análisis ahí y entonces incentivar a la gente mediante un programa de bonificación, de indemnización atractivo para que los que sobran, por lo menos en una primera etapa, se vayan voluntariamente, ¿no? Entonces, una vez que uno identifica las instituciones que puede fusionar, por ejemplo, la más fácil, la que tú mencionabas, Desarrollo Social con el Ministerio de la Mujer o Banco de Desarrollo Agropecuario. Entonces uno hace un proceso de reingeniería, donde tú vas fusionando los departamentos similares, entonces naturalmente va a sobrar gente. Y a esa gente no es que la tiras a la calle. Claro. En un proceso que dura 1, 2, 3 años, no es de la noche a la mañana, vas disminuyendo a la gente en un programa voluntario. Tiene que ser voluntario, no queremos conflicto social. Acuérdate, Panamá no quiere conflicto social. Entonces tenemos que cuidar mucho eso, nuestra tacita de oro. Panamá es un país con estabilidad económica, estabilidad política, democracia. Aquí no votamos a los presidentes todos los años, etcétera, 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 ¿no? No tenemos un presidente que amenaza a todo el mundo y se para peleando con todo el mundo como nuestros vecinos. O sea, si nos ponemos a ver alrededor, Panamá es una tacita de oro. O sea, mi antepasado decía que Panamá era la tierra prometida. E inclusive mandó un folleto a Europa que decía Panamá la tierra prometida para que vinieran a Panamá. Y muchos vinieron, ¿no? Muchos inmigrantes que son nuestros comerciantes hoy en día, ¿no? Pero, don Fernando, mire, usted no quiere conflictos sociales, hay que atender las necesidades de la gente. Por eso te digo. O sea, nosotros tenemos definitivamente un Estado gigantesco, un gobierno, un sector ineficiente. Público ineficiente. No hay agua, no se recoge la basura. Lo que usted dice, 38.000 funcionarios en la Caja del Seguro Social. Y el servicio es pésimo. El servicio Pero es ¿qué es lo que pasa, Axel? Atendamos las necesidades. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si tú trabajas, imagínate tú que tú trabajas aquí en TVN y haya el triple de la gente que se necesita. Entonces la motivación para trabajar se pierde. Porque ya los aumentos y los ascensos no es en base a mérito,
ya tú tienes que hacer espacio por solidaridad humana. Parece mentira, la gente se acomoda. Mire, cuando yo llegué al IRRE, había un departamento donde no cabía la gente. No había escritorios suficientes para la gente. Había gente en los pasillos, había gente en las escaleras. O sea, sobraba la gente porque el nombramiento político era la receta todos los días. Entonces, nosotros tenemos que ver que también la eficiencia del sector público, del servicio público, se afecta con todas estas botellas. Porque ya la gente no quiere trabajar, no hay motivación. Y se golpea al funcionario que sí es eficiente y que sí tiene ganas de hacer la diferencia. Y hay un fenómeno en el sector público. Yo he trabajado 10 años en el sector público. El sector público, todos tienen un padrino. Todos, desde el más chiquito hasta el más grandazo. Entonces, cada vez que tú quieres tocarla, no, porque fulano, el diputado tal, no, que el hijo de fulano de... Así funciona. O sea, no funciona en base a méritos. ¿Cómo se rompe eso? Bueno, con mucha dificultad. Okay. Con mucha dificultad. Y nosotros constantemente estamos hablando de que no se puede separar la discusión de gobernanza con economía. De hecho, la estadística que a mí me encanta repetir en este programa es que el principal criterio y variable que utiliza Fitch en la metodología de calificación de riesgo es gobernanza, que ese es el ancla que tiene este país. No hay Estado de Derecho o no hay una percepción de Estado de Derecho y de corrupción. ¿Cómo nosotros podemos ligarlo a hacer cambios institucionales y tener buena gobernanza en instituciones públicas? Ahí se hablaron de cuáles son las empresas públicas y las empresas descentralizadas que al final han sido cuestionadas por nombramientos de padrinos, de familiares, y eso es parte del erario público. ¿Cómo nosotros podríamos tener, digamos, una mejor gobernanza, mejor transparencia y rendición de cuentas para que eso entonces se traduzca, que el contribuyente sienta que el dinero sí está yendo a, por ejemplo, que haya agua potable, que haya salud? ¿Cómo nosotros podemos explicarle eso a la ciudadanía, que la gobernanza es importante y que eso lo traduce en mayor desarrollo económico? Pero esa es una pregunta muy grande, ¿no? Mira, yo por ejemplo creo que el punto débil, donde la gente más se queja de la población panameña, y es donde hemos fracasado. O sea, Panamá triplicó su ingreso per cápita. ¿Qué significa eso? En los últimos 20 años. O cuatruplicó. O sea, ¿qué significa? A ver, ¿cómo se traduce? Que ahora somos más ricos, vivimos mejor. No, mentira. O sea, la población, la mayoría esa de la encuesta, tiene unos servicios públicos paupérrimos. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos que atacar ese problema. El modelo, por ejemplo, vamos a poner un solo ejemplo, el IDAN. Un ejemplo. Tiene 30 años donde se han hecho 5 intervenciones del BID para mejor. Entonces, todos los gobiernos decían, no, yo no voy a crear una alianza público-privada porque eso políticamente no es políticamente aceptable, ¿no? Entonces vamos a hacer una reforma y vamos a mejorar la eficiencia. Todos los gobiernos han dicho lo mismo y todos han fracasado. Entonces yo soy un creyente que eso hay que reformarlo de verdad. O sea, todo lo que es el servicio de comercialización, facturación y líneas de distribución tiene que estar en manos del sector privado. El gobierno que regule las tarifas, que regule las concesiones y las contrataciones, pero ya el gobierno se ha aprobado, señores, no se está abasteciendo, hay un porcentaje alto de la población que no recibe algo. ¿En qué idioma vamos a entender que esa institución no funciona? Entonces, ese es un ejemplo. O sea, yo no soy amigo de privatizar el Seguro Social, no, pero el Seguro Social hay que reestructurarlo seriamente, ¿no? Yo quería hacer una pregunta al IDAN. ¿Usted diría que la razón por la que es tan difícil reformar el IDAN es por el liderazgo gremial de los empleados del IDAN o la falta de licencia social de tocar el tema agua del IDAN? Yo creo que es, mire, yo pienso lo siguiente, cuando nosotros hicimos la reestructuración del sector eléctrico, el 75% de la población estaba en contra. O sea, si lo hubiéramos sometido a un plebiscito, como el otro día propuso un colega economista que sometiéramos a un plebiscito el tema de la mina, la gente va a decir que no. Pero hay decisiones que hay que tomar, porque para eso gobierna, para eso eres gobierno. Tienes que ver el interés de la nación. O sea, ¿qué es lo que está más allá? O sea, ¿qué es lo que la gente está pidiendo? Agua. Claro. La gente no le importa quién le lleva el agua. Oye, si ahora se lo lleva un camión cisterna, tú eres que la gente que recibe el camión cisterna pregunta si eso es del IDAN o eso es privado. Esos son de los diputados. ¿Y a quién le importa? Los camiones cisterna llegan. Y entonces, ¿quiénes son los primeros que no quieren que el servicio mejore? Los concesionarios de los camiones cisterna. Claro. Obviamente, es un negociazo.
Entonces, si tú haces una concesión, una tercerización de ese servicio, mira que no estoy hablando de privatización, estoy hablando de tercerización de esos servicios, y mantienes lo que es la producción de agua, vamos a decir que dejamos la producción de agua en una primera etapa en manos del IDAN. Yo soy amigo de que se le deje regulación nomás. Pero entonces, esas son el tipo de reformas, Alfonso, que van a cambiar el servicio. De verdad, no de mentira. Es un modelo de gestión privado en donde es una alianza público-privada. Claro. Entonces, pero tú mantienes un modelo de gestión donde se le asigna, digamos, la ejecución contra un regulador que dice que si no estás cumpliendo con los estándares de servicio... Como las metas, y claro, el regulador es clave en este sentido. Hemos visto, por ejemplo, que en la distribución eléctrica el regulador ha fallado. Porque esas concesiones tienen metas de calidad, pero nadie puede negar que el servicio en Panamá de electricidad ha mejorado. O sea, en general, mucho ha mejorado. Nosotros, cuando yo era director, nosotros teníamos apagones en toda la ciudad de mediodía. Porque el IRRE no tenía la capacidad, las plantas se estaban cayendo a pedazos, no se le había dado mantenimiento. O sea, un poco parecido a lo del IDAN, que hoy en día hay corte de agua de las 3 a las 8 de la noche en la ciudad de Panamá. ¿Cómo así? Claro. En una ciudad moderna, como vas a cortar el agua. No, porque hay que darle mantenimiento a la planta. ¿Y entonces? O sea, estamos en el siglo XXI, año 2025. Usted tiene una planta que cuando usted le da mantenimiento para el agua al país, no puede ser. ¿Por qué te se quedó por fuera, don Fernando? Porque arrastraron los pies. El mismo doctor Pérez Valladares el otro día dijo, lo dijo él, yo no lo dije, él dijo que lo habían engañado. O sea, se le responsabilizó a una persona la reestructuración y privatización de la institución, y él simplemente arrastró los pies. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la campaña política. Yo privaticé el IRRE en septiembre del 98, antes de que la campaña en su intensidad empezara. Entonces, perfecto, el responsable del IDAN y el Intel se privatizó inclusive antes que eso. Entonces, el que estaba responsabilizado del IDAN, que me reservo el nombre, ya algunos deben saber quién fue, por razones X, yo no sé si fue por razones ideológicas, porque era muy PRD o no PRD, porque si creía o no creía. Yo sé que la directora del IDAN no creía en la privatización. Entonces, también cometió un error el gobierno, el presidente en este caso, que en el caso del IRRE yo era el director del IRRE y el encargado de la privatización, las dos cosas. Y en el caso del IDAN había un director del IDAN y un encargado de la privatización. Entonces, ahí había un conflicto de intereses. Esto se demoró. Entonces entró la política y ganó Mireya, y Mireya paró el proceso. Claro. Okay. Pero mire cómo hemos quedado con los servicios de distribución. Bueno, no solamente, pero eso hay apagones permanentemente en el interior del país, personas que ya prácticamente saben, yo tengo que estudiar de 3 a 4 porque el resto de no tengo energía eléctrica. Y parte de eso también es GETESA. No puedo comprar, no puedo tener tanta comida en la refrigeradora porque pero hay tantas horas en la semana solamente Axel, un par tengo. eso tiene compón. O sea, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, espérese, porque no están cumpliendo los contratos de concesión. Entonces está el regulador que tiene que hacerlos cumplir. Se prometió cuando se privatizó, se prometió que esto iba a mejorar y que iba a bajar la iba a bajar la energía eléctrica. Bueno, la electricidad, mira, vamos a entrar en ese tema, pues entramos. Pues mira que yo voy a salir trasquilado aquí. No, escúchame. No, lo traigo por el comentario que usted hace. Nada más te hago el comentario. Por ejemplo, la electricidad se ha duplicado su costo desde hace 25 años acá. ¿Ok? Y el combustible se ha quintuplicado. O sea, no es verdad que la electricidad ha subido al ritmo del combustible. Tú tienes ahora mismo una matriz energética donde se produce hidráulica, eólica, solar, con gas, y antes era solo térmica e hidráulica. Hay una matriz mucho más sólida, hay más competencia. La tarifa el costo de la energía no puede subir al mismo ritmo que el combustible, debe subir menos. Segundo, en la distribución, o sea, en lo que es generación hay competencia y ha funcionado. Se ha invertido más de 15.000 millones que el Estado hubiera tenido que invertir. Axel, ¿dónde estaríamos?
Imagínate tú el Estado construyendo plantas eléctricas. No, yo no cuestiono esos procesos. El servicio... Yo creo que yo creo en ese tipo de procesos siempre y cuando el resultado sea el beneficio para el usuario, en este caso, para el consumidor. Podemos dedicar un programa a eso. ¿Cómo estamos? Sí, definitivamente. Podemos dedicar un programa a evaluar los resultados. El otro día me lo preguntaron. ¿Cómo evaluaba yo los resultados, el impacto final después de 25 años? Y ha habido plus y ha habido contra. Yo creo que en lo que es generación funcionó. En lo que es transmisión, la empresa estatal no funcionó, no está funcionando. Ahora postergó la cuarta línea nuevamente, una vez más. En distribución ha habido problemas de regulación. O sea, los contratos de concesión estipulan ciertos niveles de calidad que si no se cumplen, se penalizan. Y no se está penalizando. Se está penalizando, pero el sistema, ¿qué hacen? Se van hasta la Corte Suprema. Ya, y ahí se queda. Entonces, hay multas de varios millones de dólares que están en el proceso. Oiga, le tengo que hacer esta pregunta porque el tiempo ya apremia. Y tiene que ver con los aumentos automáticos. Yo estaba leyendo el informe del Contralor y básicamente la inflación en Panamá es 1%. O sea, pero, ojo, cuando lo abres... energía se dispara, o sea, por el tema del combustible, como usted dijo, que se ha quintuplicado. Pero en general 1%. Y luego cuando vemos estas leyes de aumentos automáticos, que tanto el ministro Héctor Alexander como el ministro Felipe Chapman han dicho que son un peso severo, algunos de estos aumentos automáticos son 2%, 3%. O sea, entonces, deberíamos suspender temporalmente estos aumentos automáticos. Yo sé que políticamente eso es casi que dinamita, pero alguien tiene que salir a decir, dije, espérate, si la inflación es 1%, no podemos estar pagando estos aumentos de 2, 3% cada 2 años. Eso no tiene lógica. Vuelvo y repito, ¿no? Aquí es un balance difícil. Yo siempre trato de ponerme antes de dar una opinión, en los zapatos del que tiene que tomar la decisión. Claro. En este caso el gobierno, el ejecutivo, el presidente, el ministro de Economía, ¿no? Pues hay mucho lío social como para hacer eso. Claro, vuelvo y repito, ¿no? Hay que llevar la fiesta en paz. Con esto no quiero decir que seamos condescendientes. Yo pienso que se puede suspender por un par de años mientras se ajusta a las finanzas públicas. Yo creo que eso lo entendería la población y deberían entenderlo los gremios. O sea, esto es una negociación, no se puede hacer arbitrariamente, autoritariamente. Todas estas cosas requieren, por ejemplo, en el IRRE, nosotros renegociamos una convención colectiva con el sindicato. Nosotros tuvimos que llegar a un acuerdo con el sindicato para poder reestructurar la empresa. No fue que lo hicimos a tambor batiente, no. Hubo todo un proceso larguísimo de negociación con ellos que fue a la asamblea, inclusive. La convención esa tuvo que ser aprobada por ley. Entonces, no es fácil, sí, pero se puede lograr si hay intención, hay propósito, hay estratégica y hay razón. O sea, la razón es que las finanzas públicas no aguantan más aumentos automáticos, correcto, ni leyes como la ley de educación. O sea, son cosas que hay que cambiar. Es que justo por eso disculpe que le interrumpa, hago la pregunta porque ahorita mismo, y me perdona el público que hable de un rumor en mesa de periodistas, pero el rumor es que viene bajando un proyecto de ley para modificar o ajustar el tema del 7% sí, del PIB a educación. Pero un debate que se está dando en el Ministerio de Economía y Finanzas es incluir dentro de ese proyecto de ley una suspensión de los aumentos automáticos de salario. Entonces sería un paquete conjunto donde decimos, vamos a ajustarlo de la ley del PIB de educación y también el tema de aumentos automáticos, pero evidentemente lo que se pregunta el que tiene que hacer la decisión es, quizás esto es demasiado. No se puede hacer políticamente explosivo. No se puede hacer. O sea, nosotros no queremos los gremios de educadores y enfermeras marchando en la Avenida Balboa. Claro. No queremos. La economía no necesita esto. Y si bien lograron sofocar la huelga, la última huelga que hubo, pero no, don't push your luck. Claro. Hay un dicho que dice en inglés, don't push your luck. O sea, no empuje tu suerte. Y más allá, porque no queremos problemas, más paros y paros de la economía en este país. Miren, el desempleo está desbordado. Y viene el tema de la mina. ¿Usted qué tasa le pone al desempleo? Porque hay mucho... 10%, ¿no? Hay un 10%, pero hay un 50% de subempleo. Entonces tú tienes 60% de la población que no cubre la encuesta, correcto, porque no cubre los gastos mensuales. Entonces, la situación no es buena, hay un descontento, el gobierno no es popular, entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos ese tema. Yo sí creo que se podría vender la idea de una suspensión temporal mientras hacemos el ajuste fiscal, pero todos tienen que poner su lado. La gente tiene que pagar sus impuestos y los que están exonerados tienen que pagar sus impuestos. El gobierno tiene que resolver las necesidades de la gente. O sea que aquí todo el mundo, el cuchillo tiene que cortar parejo. Así es. Bien.
Don Fernando, gracias por acompañarnos hoy. Ya se fue el tiempo, qué bárbaro. Sí, Sí, ya así- salió, sí, así- prácticamente una Quedamos hora. pendientes en el tema eléctrico, porque Quedamos pendientes quedé del picado, tema. quedé No, picado. yo sí creo en entregar ciertos servicios al sector privado. Definitivamente nuestros gobiernos, Yo creo que sí. el Estado es muy ineficiente. Muy yo sí creo. ineficiente. Pero definitivamente tiene que haber más si vamos a hablar de dar otro tipo de servicios al sector privado, tipo al agua. Tenemos que superar estos malos tragos que hemos tenido, por ejemplo, Sí, con la cómo no. distribución de la energía eléctrica, ¿no? Sí, yo creo que sí, han habido mejoras, pero también ha habido deficiencias. Hacer los ajustes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo no? Lo esperamos pronto.